día de hoy, hermanos, quiero continuar esta serie de personajes bíblicos que ya hemos empezado hace varias semanas atrás y la última semana que me tocó compartir con ustedes, pues empezamos la historia del rey Saúl y una de las cosas que dijimos del rey Saúl es que era un rey que teniéndolo todo para ser un hombre de Dios, para encontrar el éxito y la victoria espiritual en su vida y ministerio, pues falló y falló estrepitosamente. Y la idea de estudiar la historia del rey Saúl nunca va a ser, hermanos, como nunca es mi deseo, desanimar a nadie. Pero hermanos, cuando usted va por la carretera, y sobre todo cuando usted va por la carretera de noche, usted desea ver señales de advertencia, curvas peligrosas, curvas muy cerradas, un barranco, obstáculos en el camino. Usted desea ver un camino bien señalizado, porque las señales en el camino te ayudan a saber qué es lo que viene más adelante y qué acciones debes de tomar. Un camino mal señalizado, mal iluminado, pues invita a la tragedia, invita al desastre. Y la vida de Saúl, hermanos, sirve como eso, sirve como estas señales de advertencia en el camino que nosotros podemos mirar y ver, en otras palabras, cómo las decisiones, como las fallas de carácter de una persona, quien, vuelvo a repetir, teniéndolo todo, teniendo el llamado, teniendo la bendición, teniendo los recursos, teniendo el apoyo, teniendo todo lo que cualquier persona quisiera o necesitara para poder seguir adelante y poder cumplir el llamado de Dios para su vida, no lo logró, falló. El día de hoy, en esta segunda sesión de la vida del rey Saúl, vamos a examinar las fallas de carácter de este hombre, las decisiones o las marcas de su vida que le fueron llevando paso a paso hacia la ruina. La vez anterior, solo estoy recapitulando nada más, la vez anterior, la anterior oportunidad que tuvimos, que empezamos esta serie de Saúl, pues vimos que este hombre fue llamado por Dios de una manera fortuita por la pérdida de los asnos de su padre y cómo Dios le llamó al ministerio de ser rey sobre el pueblo de Israel. Y vemos que este hombre, aunque físicamente muy alto y dotado, en su apariencia y en todo ello, y venía de una familia también bastante prominente en Israel, pues se lo tomó con bastante humildad, por así decirlo, se lo tomó con bastante tranquilidad el hecho de ser rey y incluso no se la creía al inicio y poco a poco fue tomando ese papel que Dios le había llamado a tomar bajo el liderazgo y bajo la tutela del profeta Samuel, y todo auguraba que pues este rey iba a hacer las cosas bien. Pero el día de hoy vamos a ver en los capítulos 13 y 14 del libro de Primera de Samuel que no fue así, sino que las circunstancias que sucedieron en la vida de este hombre pues nos muestran claramente cómo las fallas de su carácter salieron a relucir y comenzó a tomar decisiones equivocadas en su vida. ¿Sí? Hoy día vamos a examinar los capítulos 13 y 14 del libro de Primera de Samuel, y yo sé que son dos capítulos un poco extensos, pero vamos a verlo en esta noche de una manera diferente, porque los capítulos 13 y 14 nos muestran un contraste entre quién, entre Saúl como el rey de Israel, que ante las circunstancias que empiezan a suceder en la historia del pueblo de Dios, empieza a tomar malas decisiones, y su hijo, Jonatán, quien sin ser el rey de Israel, solamente siendo un oficial del reino, claro, hijo del rey, pero un oficial simplemente dentro del reino y un hombre más joven que su padre, tenía un carácter diferente, muy, muy diferente al de su padre. Es más, la Biblia hace un contraste marcado entre Saúl, un hombre orgulloso, un hombre altivo, un hombre imprudente, y Jonatán, un hombre valiente, sensato y que confiaba en el Señor. Es más, yo he organizado este texto para que podamos entenderlo de esta manera. No tanto como un bosquejo de versículos, sino más bien como un contraste de personajes, ¿no? Y esto también es válido de poder hacerlo de una manera que sea más, de tal manera que sea más claro para nosotros poder entender. Entonces el contraste está entre Saúl,
Su impaciencia, su necedad, su orgullo, su imprudencia, su falta de espiritualidad, y Jonatán, su diligencia, su confianza en Dios, su valor y su sensatez. Al final, hermanos, el mensaje de estos dos capítulos es el siguiente, aplicado ya a nuestras vidas. Y ese es mi propósito para el día de hoy, que usted pueda recordar y entender. Hermanos, podemos tener talento, podemos tener recursos, podemos tener dones, podemos tener habilidades, podemos provenir de una buena familia o tener incluso un buen trabajo. Pero si nuestro carácter, si la esencia de nuestro ser tiene fallas, grietas que no se han solucionado, asuntos en nuestro interior que no están resueltos, hermano, cuando enfrentemos las crisis de la vida, y créeme, las vamos a enfrentar todos y cada uno de nosotros, o las estamos enfrentando o las vamos a enfrentar, vamos a fracasar. Eso sucedió con Saúl. Saúl fracasó, ¿por qué? Porque en el momento de la crisis, en el momento de la situación difícil, las grietas en su carácter, las fallas en su carácter, esos aspectos de su vida que no habían sido resueltos, hermano, salieron a relucir. Y la principal falla del carácter de la vida de Saúl, ¿cuál fue? Su falta de espiritualidad. Este hombre no tenía una comunión con Dios, no tenía un verdadero conocimiento del Señor. Su vida era superficial, y vamos a ver eso con más detalle. En primer lugar, lo primero que vamos a ver, hermanos, y lo notamos en la palabra del Señor, y usted puede acompañarme a 1 de Samuel, capítulo número 13, dice la Escritura, desde los versos número 1 hasta los versos número 7, cómo Saúl empieza a formar un ejército, ¿sí? Empieza a formar un ejército de 3,000 hombres, 2,000 al mando de él y 1,000 al mando de su hijo Jonatán, para atacar, para enfrentarse a los filisteos. Recuerda que los filisteos habían subyugado durante muchos años al pueblo de Israel, y durante todo ese tiempo que los subyugaron, pues Israel se encontraba ahí sometido ante los filisteos. Tanto era así que los filisteos les habían prohibido a Israel tener armas de ningún tipo. Nadie las tenía en todo Israel, solamente Saúl y su hijo Jonatán tenían espadas, nadie más tenían armas, y si alguien quería afilar sus sus instrumentos de hierro para el campo, tenían que ir donde los filisteos para que se las afilaran, porque los filisteos de esa manera tenían controlados al pueblo de Israel, los tenían subyugados. Pero Saúl, pues, toma ahora una posición un poco más activa al decir, ya no nos vamos a someter a Filistea, y reúne un ejército de 3,000 hombres y sale a la batalla contra los filisteos. Los filisteos, al enterarse de esta situación, de esta rebelión, por así decirlo, de esta revolución que estaba empezando el rey Saúl, salen también pues a la batalla, pero obviamente la diferencia era abismal, hermano. Los filisteos tenían un ejército muy superior, tanto en número de personas como en tecnología. Recuerda que te acabo de mencionar que el ejército de Israel ni siquiera tenía espadas, así que básicamente iban a pelear con palos y piedras, no tenían nada más. Los únicos que tenían espadas eran Saúl y Jonatán, su hijo, mientras que los filisteos no solo tenían espadas, tenían caballos, tenían carros de guerra, tenían soldados. O sea, era una batalla completamente desigual. No era una batalla, eso no iba a ser una batalla, iba a ser una masacre, hermanos, iba a ser una masacre de judíos. Sin embargo, esto es el panorama que podemos ver, y Saúl, ante esta situación, y el pueblo de Israel al ver esta situación y al ver el escenario tan desfavorable que tenían por delante, dice la Escritura, y lo vamos a anotar, y por favor acompáñame al verso número 6, al verso número 5, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Ya compara eso con los 3,000 hombres que tenía Israel. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él temblando. ¿Sí? Entonces, a diferencia, y estoy seguro que recordarás
la historia del rey Asa. ¿Te acuerdas del rey Asa que tenía un ejército de 580,000 contra los etíopes que venían con 1,000,000 de hombres y con carros de guerra y muy superiores tecnológicamente? Pues esta es una historia similar, pero las personas son diferentes. Mientras que Asa se fortaleció en el Señor y clamó a Jehová su Dios y tenía muy claro que para Dios no había problemas en salvar con pocos o con muchos, vemos a Saúl más bien, sí, estando ahí todavía en el campo de guerra, no ha huido, pero tampoco clama a Dios. Se mantiene allí parado simplemente y todo el pueblo detrás de él temblando, pero no vemos a este hombre tomar una actitud de dependencia al Señor, de buscar el rostro de Dios. Es más, todo lo contrario. Aparentemente Samuel le había dicho que esperase allí en Gilgal 7 días hasta que Samuel llegara, porque Samuel, siendo el sacerdote, él tenía que ofrecer los sacrificios y preparar al pueblo para la batalla. Y ese justamente es el escenario que vemos en 1 Samuel 13:8. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, ¿no? De los 3,000 hombres que había juntado Saúl, empezaron a huir. Vieron, no, esta batalla no la vamos a ganar, así que empezaron a escapar. Así que, ¿qué hizo Saúl? Por temor, por impaciencia, por no esperar la palabra de Samuel, dice el verso 9, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Y tú recordarás que los holocaustos deben ser ofrecidos por los sacerdotes, no por los reyes. Cuando mezclamos, hermanos, las labores y las funciones y tomamos atribuciones que no nos corresponden, pues definitivamente entonces empieza a caer el desorden. Siempre, y eso lo podemos aplicar a muchas otras esferas de la vida. Siempre que nosotros rompemos el diseño de Dios, siempre va a haber problemas. En este caso, ¿estaba mal ofrecer sacrificios? Sí, en este contexto sí, porque no era Saúl el llamado a ofrecer sacrificios, sino Samuel. Cuando nosotros entonces tomamos actitudes y tomamos atribuciones que no nos corresponden y rompemos el diseño de Dios, siempre van a haber problemas. Por eso siempre nosotros decimos, ya trayéndolo a otras esferas, cuando los hijos empiezan a tomar posición de autoridad sobre sus padres, rompemos el diseño de Dios, problemas. Cuando una esposa y toma autoridad sobre su marido, le grita, lo trata mal, lo menosprecia, ejerce autoridad sobre su marido, rompemos el diseño de Dios, problemas. Cuando un hombre rehúsa tomar la autoridad sobre su hogar y se deja mangonear por su mujer, se deja mangonear por sus hijos, no toma autoridad como el líder espiritual que debe de ser, rompe el diseño de Dios, problemas. Cuando el creyente no toma el diseño de Dios para todo creyente, es decir, no ora al Señor, no busca, no congrega, no forma parte de la familia espiritual que es la iglesia, sino cada uno va por su lado, rompemos el diseño de Dios, problemas. ¿Me entiendes? Cuando el creyente utiliza el dinero para su propio beneficio nada más y hace que el dinero sea su amo y no su siervo, rompe el diseño de Dios, problemas. Entonces, lo puedes evidenciar en muchas áreas de la vida. Cuando rompemos el diseño de Dios, siempre habrán problemas. Saúl rompió el diseño de Dios porque en el diseño de Dios era Samuel, el sacerdote, el que tenía que ofrecer el sacrificio. Él lo hizo, sin embargo, y al final vamos a ver los problemas, porque justamente cuando él terminaba de ofrecer el holocausto, ahí nomás terminando de ofrecer el holocausto, Samuel ya llegaba. Si hubiera esperado un poquito más, si hubiera tenido un poquito más de paciencia, nada hubiera sucedido. Samuel hubiera llegado, hubiera ofrecido sacrificio, hubieran pedido la bendición de Dios, Dios hubiera bendecido grandemente y hubieran destruido a los filisteos. Pero Saúl quiso hacer las cosas en sus propias fuerzas y esto es uno de los factores más importantes que vamos a ver en la vida de Saúl. Hermanos, Saúl era un hombre de acción, pero era un hombre que hacía las cosas por su cuenta. Él no tomaba a Dios en cuenta. Él no tenía a Dios presente en su vida. Él, si en algún momento buscó a Dios, lo hizo ya en su desesperación, cuando ya no tenía nada más que hacer. Pero su primera reacción siempre era hacer lo que él pensaba que debía de hacer. Y esto es uno de los grandes problemas, hermanos, no solo de Saúl, sino de muchos de nosotros los creyentes.
Nos llamamos cristianos, nos llamamos creyentes, nos llamamos seguidores de Jesús, pero no tomamos en cuenta a Jesús, no tomamos en cuenta sus mandamientos, ni su palabra, ni sus estatutos, ni todo lo que Él nos enseña en la Biblia, sino que tomamos nuestras propias decisiones, tenemos nuestro propio razonamiento, tenemos nuestros propios pensamientos y nos justificamos en ellos para basar un estilo de vida que, si tú lo analizas honestamente a la luz de la palabra, es completamente contrario a lo que un cristiano debe de ser. Entonces, en esencia, nos convertimos simplemente en cristianos profesantes de nombre nada más, pero en nuestra vivencia, en nuestra práctica, si nos pudiéramos medir con la regla de la palabra, no hacemos, hermano, lo que como cristianos debemos hacer, y por ende entonces padecemos problemas. No estoy diciendo con esto de que todos los problemas que vivimos son consecuencia de la desobediencia, ¿no? Muchas veces somos fieles al Señor y aún así pasamos pruebas, y ya hemos enseñado mucho acerca de esto, pero también, hermanos, muchas veces los problemas que vivimos son consecuencias de que no seguimos el diseño perfecto de Dios. En este caso, Saúl terminó de ofrecer el sacrificio y ahí nomás estaba llegando Samuel, y dice: Saúl salió a recibirle para saludarle, ¿no? Como si le hubiera hecho algo bueno. Y esto es lo interesante, porque Saúl no tiene una actitud de arrepentimiento en su mente. Él no piensa: yo me he equivocado. En su mente él no dice: yo he hecho mal, sino él está contento, él está feliz, y lo puedes notar en sus palabras, porque mira a Samuel lo que le dice, verso número 11. Samuel le dice: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué has hecho esto, verdad? ¿Por qué has tenido esa, no sé, esa decisión de haber hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Le dice Samuel, y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, no solo ante los ojos de Saúl, él no había cometido un error, no solamente esto, sino que encima el culpable era Samuel. ¿Entiendes? El culpable era Samuel. Y esto es hermanos, el gran problema cuando nosotros no queremos asumir la responsabilidad por nuestra propia vida. Y hermanos, una de las marcas de la madurez es la aceptación de nuestra responsabilidad. Asumir la responsabilidad es lo que diferencia a un hombre de un niño. Un niño siempre va a poner excusas. Un niño siempre va a decir: no, yo no tengo la culpa. No, es que yo no puedo hacer esto porque tal me hizo aquello. No, es que yo no puedo porque me pasó aquello, o porque no tengo esto, porque no sé aquello. El niño siempre pone excusas. El hombre siempre asume su responsabilidad. Y esta es la gran línea que marca la madurez de la inmadurez. La persona inmadura siempre va a tener una excusa en sus labios. Siempre va a decir: no, es que yo no sabía, no es que yo no pude, no es que yo no sé, no es que a mí nadie me dijo, no es que no me alcanza, no es que no tengo tiempo. Siempre en sus labios vas a encontrar una excusa. La persona que es madura espiritualmente hablando siempre va a decir: perdóname, yo debí ser más diligente, perdóname, yo debí esforzarme, perdóname, era mi responsabilidad, perdóname, voy a mejorar a partir de ahora en adelante. Saúl no hizo esto, hermanos. Saúl dijo: perdón, yo he hecho bien. Tú tienes la culpa, Samuel, porque no viniste a tiempo. Entonces yo tenía que hacer algo, yo tenía que salir adelante, así que yo me esforcé. Entonces para Saúl, mira, para Saúl era más importante salir adelante de la circunstancia que obedecer a la palabra de Dios. Ahora, no sabemos si Saúl sabía o no sabía la palabra de Dios con respecto a de que solo los sacerdotes pueden ofrecer sacrificios. Yo creo que sí sabía, como todo judío debía saber que solo los sacerdotes ofrecen sacrificios, y aún no lo supiera, hermanos, el desconocimiento no nos exime de responsabilidad, porque es nuestra obligación conocer la palabra de Dios, ¿sí? Así Saúl no lo hubiera sabido, no hubiera sabido que era Samuel el responsable y no él, aún así no le exculpaba de responsabilidad. ¿Por qué? Porque era responsabilidad del rey conocer la ley de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Era responsabilidad del rey conocer la ley de Dios. Entonces, hermanos, lamentablemente, Saúl no aceptaba la responsabilidad, echó más bien la culpa sobre Samuel,
y se exculpó a sí mismo. Ante sus propios ojos, él no tenía nada que arrepentirse ni nada de qué retractarse. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, mira esto en contexto, hermanos. Cuando tú ves este capítulo y tú lees este capítulo, primera de Samuel, capítulo 13, el primer verso nos dice de que esto sucedió, ¿sabes cuándo? Cuando Saúl había reinado recién 2 años en Israel. Imagínate, a los 2 años de su reinado, ya Saúl había sido desechado por Dios. Ni siquiera había avanzado mucho y ya se había equivocado, ya había fracasado, ya había cometido un terrible error al asumir que él, teniendo 2 años de rey, iba a ser más sabio que Samuel, que tenía toda una vida sirviéndole al Señor. ¿Ves, hermanos? ¿Lo notas? ¿Lo percibes? Cómo al inicio nomás de la carrera podemos fallar estrepitosamente por no saber respetar los diseños de Dios, por no saber actuar con madurez, asumiendo nuestra responsabilidad, pensando antes de tomar una decisión, pensando antes de tomar una determinación, antes de decir esto es lo que voy a hacer, pensando, meditando, orando al Señor, confiando y consultando con nuestro cónyuge, con algún hermano maduro en la fe, con nuestro pastor. Hermano, está bien lo que voy a hacer, mira, esto es lo que estoy pensando, es correcto lo que voy a hacer. Hermano, un consejo sabio siempre será bienvenido, a menos que seamos personas que nos creamos tan sabios en nuestra propia opinión que pensemos, pues yo no necesito consejo de nadie. Si es así, lo más probable es que vamos a fracasar. Saúl no asumió la responsabilidad, Saúl actuó impetuosamente, Saúl actuó orgullosamente pensando que él podía solucionar los problemas y sobre todas las cosas, Saúl no buscó a Dios. No buscó la palabra de Dios, no buscó el consejo de Dios. No vemos a Saúl arrodillándose, no vemos a Saúl clamando como sí lo hizo Asa. Hermanos, cuando vio este ejército monstruoso que venía contra él, Asa se levantó y dijo: Señor, para ti no es difícil salvar con pocos o con muchos. Mira que tu pueblo está aquí. Sálvanos, oh Jehová, porque confiamos en ti. Pero Saúl no hizo eso. Saúl, es más, hermanos, en todos estos capítulos que vamos a ver, no vemos una sola vez a Saúl, o mejor dicho, no vemos una sola vez una oración de Saúl, orando al Señor. Una de las cosas que vamos a ver con Saúl es que era un hombre que era pura pantalla, pura apariencia, pero nada de sustancia. Un hombre físicamente hermoso, un hombre militarmente capaz, pero espiritualmente completamente insignificante. Y hermanos, donde más tenía que preocuparse, esa era su mayor debilidad. Y hermanos, nuestra mayor debilidad, si no nos esforzamos, si no los ponemos a los pies de Cristo, si esa debilidad, esa fisura, esa lucha que tenemos en nuestra vida, no la ponemos a los pies de Cristo, tarde o temprano nos va a jugar una mala pasada. Y esto es una advertencia, hermanos, de la palabra de Dios. Saúl se confió, Saúl no buscó el consejo de Dios. Saúl no respetó y dijo: si Samuel se está demorando, por algo es, él es el siervo de Dios, él es el hombre de Dios, ¿cómo me voy a atrever a hacer algo que le compete a él? No, él dijo: yo soy el rey, así que yo puedo hacer lo que quiera. Y no, hermanos, no podemos hacer lo que queremos. La persona que es madura entiende no solamente que debe asumir su responsabilidad, sino que entiende que tiene límites, que no todas las cosas podemos hacer. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento? Yo puedo hacer de todo, dice Pablo, pero no todo me edifica. Yo pudiera hacer cualquier cosa, dice, pero no todo me conviene. Es decir, yo pudiera hacer muchas cosas en mi carne, en mi humanidad, pero me limito
porque solamente quiero hacer las cosas que van a conllevar un beneficio espiritual para mi vida. No quiero encontrarme haciendo algo que va a ser de perjuicio para mi vida, para mi familia, para lo que me rodea. Hermanos, a veces tomamos decisiones necias, torpes, entramos en relaciones que no nos convienen, tomamos trabajos que no nos ayudan, que nos alejan del Señor, tomamos decisiones paso a paso y tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero alguien que está afuera lo puede ver, nos vamos alejando cada vez más, paso a paso, y nos excusamos, nos ponemos excusas. No es que nadie me ayudó, no es que me trataron mal, no es que me dijeron esto, no es que nadie me llamó, no es que nadie me buscó, no es que la pandemia, no es que el virus. Hermanos, la persona que es madura asume su responsabilidad, y entiende que hay cosas que nosotros tenemos que hacer y las que no podemos hacer, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, clamar al Señor para decirle: Padre, ayúdame a cumplir con lo que se supone que yo como creyente debo de cumplir. Hermanos amados, sabemos, porque la Biblia nos lo enseña así, que cuando oramos de esa manera siempre encontraremos respuesta de Dios, porque estamos orando pidiendo hacer su voluntad. ¿Qué más encontramos? El contraste. Por el contrario, hermanos, por el contrario, Saúl, este hombre que ya de antemano, a los 2 años nomás de su gobierno, ya había sido descalificado por Dios. Por el contrario, vemos al hijo, vemos a Jonatán, un muchacho, un jovencito, pero que no tenía el mismo corazón de su padre, sino que tenía un corazón diligente, tenía un corazón fervoroso, tenía un corazón que confiaba en el Señor, y hasta podríamos decir, ojalá él hubiera sido el rey de Israel y no su padre. Él hubiera sido mucho mejor rey que Saúl. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que les traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido, ¿no? Se había ido para buscar a los filisteos. Entonces, ¿qué vemos hasta este momento? ¿Qué vemos hasta este momento, hermanos? Lo primero, recuerda que en el capítulo anterior, Saúl salió con el pueblo para pelear, 3,000 hombres, y los filisteos salieron miles de hombres contra ellos. El pueblo de Israel tembló de miedo y comenzaron a escapar y a desertar. Saúl se apresuró a tomar una decisión que no debía tomar, ofreció un sacrificio que le correspondía a Samuel, no a él. Llegó Samuel y le dijo: locamente has actuado y el Señor te va a quitar el reino, porque tú no has obedecido a la palabra del Señor. Y aparentemente la batalla se quedó allí, no hubo una confrontación directa, sino que los bandos, los ejércitos se quedaron allí, estacionados en el campo de batalla, como esperando, ¿no? ¿Quién da el primer paso para la batalla? En este contexto de tensa paz, de tensa calma, en el cual la guerra aún no se ha desatado, vemos que pasados unos días, Jonatán, seguramente ya pensando que esto no tiene solución y tratando de hacer algo, él toma la iniciativa sin hacérselo saber a su padre, porque probablemente su padre le iba a decir que no, y sin tampoco hacérselo saber al pueblo, sin comprometer la seguridad del pueblo, sin comprometer a su padre. Él solito va con su paje de armas y se van hacia la guarnición de los filisteos para ver de qué manera pueden ellos tratar de encontrar alguna salida a esta situación. Por supuesto, la situación era tensa. Si Israel retrocedía, los filisteos iban a ir con todo para destruirlos. Si Israel avanzaba, con ese poco número de personas que eran, y la Biblia nos dice que ya eran 600 nada más, de los 3,000 solo habían quedado 600, se había reducido la quinta parte del ejército de Saúl. 600 ni con 3,000 hubieran podido vencer solos en su propia cuenta, menos con 600, hermano. Recuerda que Saúl no estaba actuando buscando a Dios, no estaba actuando conforme a la palabra de Dios. Samuel aparentemente se fue, no lo acompañó, porque vemos acá que quien acompañaba ahora a Saúl, ¿quién era? Era Ahitob.
¿Y quién es este Ahitob? Dice la escritura que era hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí. ¿Quién es este hombre? Icabod es el muchacho, el niño que nació el día que murió su madre, cuando murieron los hijos de Elí y Elí, hace muchos años atrás, cuando los filisteos capturaron el arca del pacto. Y su madre, antes de morir, le puso el nombre Icabod, porque ese nombre significa la gloria de Jehová se ha ido. Así que ese hombre, Ahitob y toda su familia, representaban un sacerdocio caído. Así que, hermanos, esto nos muestra aún con mayor claridad que Saúl no estaba actuando de parte de Dios. Saúl no estaba actuando, no contaba con el favor de Dios. Sí, era fervoroso, por así decirlo, era un hombre de acción, de armas tomar, pero no era un hombre que contara con el respaldo de Dios. No contaba con el respaldo de Dios, no contaba con la bendición de Dios y la gente lo sabía. Por eso se iban, no tenían valor, no tenían fuerzas para seguir adelante, no querían seguirlo, porque no veían el favor y el respaldo de Dios en la vida de este hombre. Así que eso es lo que vemos hasta el momento. Sin embargo, Jonatán, ¿qué hace? Verso número 4 en adelante, él llega a la guarnición, a los montes que rodean la guarnición de los filisteos, y le dice a su paje, mira lo que dice el verso 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues que estoy aquí contigo a tu voluntad. ¿Sí? Entonces, las palabras de Jonás suenan muy parecidas a las palabras del rey Asa, ¿no? Jonatán tenía esa misma convicción en su corazón, que para Jehová no era difícil salvar con 300, con 2, a un ejército muy grande. Si Dios estaba en medio, él sabía que podía encontrar la victoria. Entonces, Jonatán, mi hermano, tenía fe, muchísima más fe que su padre. Y vemos que Dios le utilizó, porque en efecto, estos dos subieron a la guarnición de los filisteos, y mientras los filisteos bajaban para atacarlos, ellos los iban matando. Mira lo que dice la palabra del Señor. Verso número 12, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos en sus pies y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento de los filisteos, por supuesto. Y por el campo, y de toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Dios utilizó la valentía de dos hombres, hermanos, la fe de dos hombres para vencer, porque de pronto hubo pánico entre los filisteos pensaban que se atacaban y comenzaron a matarse entre ellos, encima un temblor, un terremoto ahí, todo era un caos, los filisteos empezaron a matarse entre ellos, hermanos. ¿Ves? Dios estaba actuando, trayendo salvación para Israel, mientras que Saúl seguía sentado ahí sin hacer nada, sin buscar a Dios, sin hacer nada, sentado simplemente, quién sabe esperando qué. Jonatán tomó la iniciativa y dijo, voy a confiar en el Señor, si voy y muero, pues moriré, pero para Dios no es difícil salvar con 2, y en efecto, era lo que Dios estaba esperando y buscando, un hombre que tuviera fe, un hombre que confiara en Dios, un hombre que se entregara al Señor. Lo encontró en Jonatán y lo utilizó para la gloria de su nombre, para traer libertad para el pueblo de Israel. Así que Jonatán confió en el Señor y ganó esta victoria. Dios utilizó esto. Así que mientras Saúl y sus 300 tenían miedo, de sus 600, perdón, solo 2 hombres llenos de fe fueron capaces de vencer a los filisteos. Al enterarse del caos que estaban viviendo los filisteos, dice Saúl, ahora manda a traer el arca, pero al final ni siquiera la utiliza, solo la trae nada más. Y no sirvió de nada, hermanos, porque Dios salvó a Israel ese día, pero no por manos de Saúl, sino por manos de Jonatán. Y ahora la Biblia nos enseña, nos muestra algo más, un voto imprudente de Saúl. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y aquí vemos una vez más el carácter de este hombre. Pero los hombres, dice el verso 24 del capítulo 14, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría,
pero no hubo quien hiciera llegar a su mano a su boca, porque el pueblo tenía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces uno del pueblo le habló y le dijo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Por causa de la imprudencia, una vez más, del rey Saúl, hermanos, el pueblo no pudo comer. Y Dios había provisto, ¿eh? Dios había provisto miel para que el pueblo comiera y recuperara fuerzas y siguiera batallando. Pero el pueblo no pudo disfrutar de la bendición de Dios por causa de que Saúl había obligado al pueblo bajo un juramento de maldición. Y una vez más, vemos la manera de pensar de Saúl. Saúl no está pensando, hermanos, como un rey, sino piensa como un caudillo. Él juramenta al pueblo, dice con maldición, para que no coman comida, valga la redundancia, hasta que hayan acabado con sus enemigos, ¿no? Él está viéndolo como una rencilla personal, como una batalla contra los enemigos de él. Él no está pensando en términos de Dios o del reino de Israel. Él está pensando como una banda, ¿no? Que están defendiendo sus intereses, y no tiene problemas él en poner en aprietos a su propio pueblo, que necesitan en el momento de la batalla energías. Y Dios había provisto, hermanos. Mira de qué tan terrible es la decisión de Saúl, porque si ellos hubieran podido comer la miel que Dios proveyó, no hubieran tenido que pecar más adelante, porque dice la Biblia que en efecto, cuando ellos no pudieron comer la miel y desfallecían de hambre, al final cayeron sobre los bueyes, las ovejas, y las mataron y comenzaron a comerlas con sangre, pecando contra Dios. Y cuando eso sucede, entonces Saúl toma aún una peor decisión, hermanos. Lo que hace ahora Saúl es hacer un altar, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la Escritura. En el verso, y acompáñame por favor, hermano, ya estamos terminando, acompáñame por favor al versículo número 33, y dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con sangre, y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcidos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y está hablando como un sacerdote, hermanos. Y sigue tomando atribuciones que no le corresponden, sigue tomando atribuciones que no le corresponden a él. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Mira, 2 años después de su reino, y es la primera vez que vemos a Saúl edificando un altar a Dios. Y sin embargo, no vemos registrada ninguna oración. Este era un hombre, hermanos, que no tenía comunión con Dios. Era un hombre que no buscaba a Dios, que no oraba, no tenía tiempo con el Señor, tomaba decisiones en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, y por eso se equivocaba. Por eso se equivocaba. Saúl edificó un altar a Jehová, el primero en su vida, pero no servía de nada porque su corazón estaba apartado de Dios. Y lo vemos, porque al final Saúl consulta al Señor, pero no recibe respuesta. Así que lanza suertes para ver quién ha pecado, dice. Y mira lo que dice la palabra de Dios, capítulo 14, verso 38. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque Dios no le respondía. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. ¿Ves? Él siempre pensando que él está bien. Él y su hijo están bien, el pueblo está mal. No, ellos son los que pecan, ellos son los que están mal, ellos están bien, así que se separan porque él está pensando, obviamente, voy a lanzar suertes, y obviamente el pueblo de Israel es el que ha pecado. Pero grande fue su sorpresa cuando lanzan las suertes, y dice la palabra de Dios que la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y le dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir.
Y Saúl le respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás. Este capítulo, ese error, una vez más, de la vida de Saúl casi le cuesta la vida de su hijo. No era necesario hacer ese juramento, no era necesario tomar esa decisión tan imprudente, no era necesario obligar a Dios a esto, al pueblo a esto. Si él no hubiera obligado al pueblo a esto, ellos hubieran comido de la miel y nada de esto hubiera pasado, no hubiera habido el pecado de comer carne con sangre, Jonatán no hubiera estado a punto de morir, y si no fuera por el pueblo que interviene, hermanos, Jonatán hubiera muerto. Pero ya vimos también que una de las cosas que temía Saúl era el pueblo. Saúl temía al pueblo, Saúl temía perder su popularidad, temía perder su poder. Así que cuando el pueblo se resiste, perdón, a que Jonatán muera, pues entonces él no muere. No muere. Y dice la palabra de Dios en el verso 46 que después de esto Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. No los pudo vencer del todo y los filisteos siempre estuvieron siendo de tropiezo para Israel, pero más tropiezo fue Saúl para Israel. Entonces, hermanos, ¿cuál es el contraste que vemos? Entre Jonatán, vemos un hombre sujeto a su padre, vemos un hombre preocupado por el pueblo de Dios, capaz de asumir el riesgo de librar las batallas del Señor, sin buscar la popularidad, sin hacérselo notar a nadie, un hombre que buscaba la dirección del Señor, que confiaba en Dios, un hombre que humilde, que actuaba en función de esto, y si Dios le respondía, pues él actuaba y que fue utilizado por Dios para bendecir a su pueblo, un hombre sensato que aún así se daba cuenta de las malas decisiones de su padre, se dio cuenta que su padre había turbado a todo el país, y un hombre valiente que cuando fue confrontado, él dijo, sí, yo he pecado y he de morir por esto, ¿no? Un hombre que asumió su responsabilidad, a diferencia de Saúl. Por el contrario, vemos en Saúl más bien algo completamente diferente. Dice en los últimos versículos, los versos 47 y 48, el final de este capítulo dice, después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran la mayor Merab y la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿Qué vemos acá, hermanos, en esa última parte de la vida de Saúl? Vemos a un rey victorioso, ¿no? Sorprendentemente, la Biblia nos habla acerca de Saúl como un rey vencedor, un rey victorioso, a pesar de que Dios ya lo había juzgado, ya le había dicho que su reino iba a ser duradero, que iba a quitarle el reino para dárselo a alguien mejor que él. Por supuesto, eso no pasó instantáneamente. ¿Sí? Eso pasó muchos años después todavía, porque vamos a ver ahora que entra en escena David, este hombre que Dios había llamado como el reemplazo de Saúl. Ahora, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué Dios le dio tiempo a Saúl? Pues yo pienso que le dio tiempo para que se arrepintiera, para que enmendara su camino, pero lo único que hizo Saúl, hermanos, es error tras error, equivocación tras equivocación. Y el problema era que ser un rey exitoso, ese era un rey vencedor, era un rey guerrero, a donde iba salía vencedor, pero era un rey que no tenía una vida espiritual. A pesar de esto, hermanos, y aún a pesar de Saúl, a pesar de su pecado, hermanos, Dios lo utilizó para traer liberación sobre el pueblo de Israel. Vemos que vencieron a los enemigos de Jehová y el pueblo de Israel empezó a vivir una bonanza, una bendición, porque Dios utilizó igual a un hombre pecaminoso, a un hombre pecador, para cumplir sus propósitos. Entonces ahí vemos también la misericordia de Dios en utilizar aún a un rey insensato. Sin embargo, esta prosperidad aparente que vemos en la vida del rey Saúl era superficial. No se menciona en estos versos ni una sola vez. No solamente no se menciona a su hijo Isboset, que era lisiado, que llegó a ser lisiado, perdón, ni tampoco se menciona una sola vez una oración. No se menciona una sola vez que Saúl haya vuelto a levantar un altar ante el Señor. No se menciona una sola vez que Saúl se haya humillado delante del Señor, pedido su dirección. No. Así que vemos, hermanos, una bonita fachada, una bonita apariencia, pero una fachada vacía, una prosperidad muy grande,
pero muy superficial, porque este hombre no tenía una comunión con Dios. Y esa falta de comunión con Dios, hermanos, al final le jugaría caro. ¿Por qué? Porque este hombre al final perdería todo por causa de esto. ¿Qué aprendemos entonces en estos dos capítulos? Hermanos, podemos tener todo, podemos tener recursos, familias, amigos, bendiciones, talentos, dones, habilidades, pero si nuestro carácter no está siendo constantemente moldeado por la palabra de Dios, por nuestros tiempos en oración, si no estamos buscando al Señor, no tenemos una comunión fuerte con Dios, hermanos, eventualmente esto nos va a pasar factura. Vamos a fracasar, vamos a ser trastornados, vamos a perder. Así que, hermanos, que estas advertencias de la vida de Saúl sean como esas luces en el camino que te indican, hey, más adelante viene una curva peligrosa, más adelante viene un barranco, más adelante viene obstáculos en el camino, para que estemos preparados, hermanos, para lo que viene a nuestras vidas. Conozco lamentablemente muchas personas muy talentosas, con muchísimo potencial, que podrían ser, wow, tremendamente utilizadas por Dios, pero no lo son. No alcanzan salir adelante, no despegan en las cosas de Dios, no prosperan, Dios no los bendice, no bendice sus ministerios, no logran hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, estas cosas internas no estamos solucionándolas, no estamos buscando a Dios y simplemente actuamos por desesperación, por temor, por impaciencia, por orgullo, pero no estamos buscando al Señor. No estamos pidiendo su dirección, no estamos rogando al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos limpie y que nos fortalezca. Aún así, Dios en su misericordia y en su favor nunca dejará de sostener a su pueblo, aún utilizando hombres pecadores, hombres débiles, hombres que no son dignos del llamamiento de Dios, pero aún Dios los utiliza para cumplir su propósito, porque recuerda, mi amado hermano, Dios ama a su pueblo. Nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y donde Saúl fracasó, Cristo Jesús obtuvo la victoria. Donde Saúl no pudo vencer, Cristo Jesús vivió una vida perfecta. Donde Saúl vemos que no tenía comunión con Dios, Cristo vemos siempre orando a su Padre Celestial. Donde vemos a Saúl equivocarse constantemente, vemos a Cristo Jesús viviendo una vida de perfecta obediencia, perfecta dirección, sujeto a su Padre espiritual. En cierto sentido, hermano, Jonatán es un pequeño símbolo de cómo sería Cristo Jesús más adelante, porque mientras el pueblo de Israel estaba ahí sentado bajo el granado, sin hacer nada, sin moverse, ni avanzar, ni retroceder, perdidos allí contra un ejército infinitamente mayor que ellos, Jonatán fue hacia la batalla, enfrentándose casi a la muerte segura por causa de ser de bendición para el pueblo. Y Dios lo utilizó para ser de bendición. Vemos ahí una sombra de lo que más adelante, hermanos, Jesucristo nuestro Señor sería. Jonatán por lo menos tuvo una compañía, tuvo su paje de armas. Cristo Jesús no. Él se enfrentó solo ante la muerte, ante la adversidad, ante el pecado. Mientras la humanidad entera estamos perdidos en nuestros pecados, sin poder ser salvos de nuestra condenación, Cristo Jesús tomó la iniciativa. Él descendió de los cielos a la tierra, tomando forma de siervo, y vivió una vida perfecta y se entregó a la batalla espiritual, a la muerte, por causa de ti, por causa de mí, para darnos la bendición. Donde Jonatán consiguió una bendición temporal, Cristo obtuvo bendición eterna. Donde Jonatán fue utilizado por Dios para librar al pueblo de Israel, Cristo Jesús fue utilizado para traer salvación perpetua para toda la humanidad. Cristo Jesús es el mejor, es mejor que Saúl. Cristo Jesús es mejor que Jonatán. Cristo Jesús es mejor que David, es el verdadero rey de Israel, el rey de reyes, el señor de señores, el rey perfecto, el guerrero perfecto, el hombre perfecto, nuestro buen pastor y aquel a quien debemos nosotros adorar y bendecir. Yo te animo en esta noche a que la evidencia de la palabra de Dios que te he mostrado te anime, te exhorte, te consuele, te fortalezca. Si estás buscando al Señor, entonces ánimo, hermano, ánimo, porque aunque tengas muy poquito, Dios te puede utilizar como lo utilizó a Jonatán.
Aunque tú pienses que tus recursos son pequeños, que eres muy poco, que no vas a lograr nada, déjame decirte, Dios venció un ejército con 2 personas, Jonatán y su paje de armas. Así que Dios puede utilizarte grandemente para hacer cosas grandes, valga la redundancia, si estás buscando a Dios, si estás confiando en Dios y si tienes la misma convicción que Jonatán. Dios puede salvar con mucho o con poco. Dios puede hacer cosas grandes, hermanos, con una sola persona que se rinde ante el Señor. Pero si tal vez estás, hermano, y reconoces delante del Señor que no estás buscando a Dios como debes de buscarle, estás rompiendo el diseño de Dios. No estás siendo parte de la iglesia como un creyente debe de ser. No estás siguiendo el diseño de Dios. No estás congregando, no estás ofrendando y diezmando al Señor, no estás sujetándote a sus autoridades espirituales, no estás sirviendo a Cristo, no estás predicando el Evangelio, no te estás discipulando, no te estás bautizando, no estás tomando la cena del Señor. Estás rompiendo el diseño de Dios. Y hermano, vas a tener problemas. Te animo, te exhorto, te ruego, te imploro en el nombre del Señor, ponte en orden, ordena tu vida y encontrarás bendición de parte del Señor. Resiste a hacerlo y hermanos, fracasarás como fracasó Saúl. Que la vida de Saúl y sus errores entonces nos adviertan, nos animen. Hermanos, no tenemos por qué equivocarnos. Nuestra vida ha sido llamada para mejores cosas. Dios te ha llamado a mejores cosas, a cosas grandes, a predicar su evangelio, a ser parte de la gran comisión, a experimentar la bendición de Cristo Jesús. Que Dios bendiga su obra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar.